Vayamos a Mateo 8. Mateo 8. Vamos a ver versículos 23 a 27 esta mañana. Mateo 23 a 27. Mientras que encuentren eso, vamos a tener una palabra en oración. Nuestro Padre, estamos en una continua necesidad para venirte ante ti para hablar contigo. Pido, Señor, que abras tu palabra. Como los salmos dice en Salmo 119, abre nuestros ojos para que podamos encontrar cosas bonitas de tu palabra, de tu ley. Que el Evangelio de Mateo, las palabras de Cristo, sean un ánimo para nuestra alma, una corrección, una reprenda, un cambio de dirección, un entendimiento del pecado. Cualquier individual que ocupa para esa palabra, oramos que el Espíritu de Dios haga esto. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Mateo 8, 23 a 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo de que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es ese que aún los vientos y el mar lo obedecen? Recientemente, sabiendo de este pasaje, nos estamos acordando que vivimos en un mundo roto y pecaminoso, donde incluso el clima está tratando de matarnos, con 2 huracanes masivos mortales que asustaron nuestro estado celeste en las últimas semanas. Es evidente por la observación que la creación se rompió debido al pecado. No está quebrado por el global warming, sino pecado. Romanos 8, 19, 22 nos dice que la creación misma espera ser liberada de su esclavitud a la corrupción, que la creación gime y sufre esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, de que toda la humanidad, los santos redimidos, regenerados y resucitados, y la creación misma será liberada de la esclavitud del pecado que vino a causa del pecado del hombre. Eso sucederá en su totalidad en ese estado final después de la nuevos cielos y nueva tierra. Pero el venidero reino, el venidero reino de Cristo en la tierra, hay una liberación parcial de la creación, un anticipio realmente del estado final, que va a ser el creador, el rey, que ha llegado el creador de la creación. Muchos pasajes del Antiguo Testamento se refieren a una próxima renovación de la creación del regreso del Mesías. Isaías 35, 1 a 2, el desierto se deleitarán en el araba y se regocijará y reflojecerá como el zafara. Sería gran regocijo y grito de alegría. A ella se le dará la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo, y Sarón verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. A medida que caminamos a través de Mateo 8 y 9, estamos viendo varias maneras que Cristo está dando un adelanto de su reino venidero. ¿Cómo va a ser? Hemos visto varios ejemplos de que Cristo es el rey sobre la enfermedad. La semana pasada vimos que Cristo es rey sobre hombres. Esa mañana me gustaría examinar que Él es Cristo el rey sobre la creación. Pero eso es realmente una aplicación futura destinada para la esperanza y aliento. El ángulo que voy a tomar en esa mañana tiene que ver lo que incluye seguir a Cristo. ¿Qué puede esperar un verdadero discípulo del Señor Jesús en esta vida a medida que aprende a vivir verdaderamente por fe? Creo que esa es la pregunta más apremiante para nosotros. En la noche hablamos sobre el milenio,
Pero la pregunta más es, ¿qué incluye seguir a Cristo? ¿Qué se incluye eso? Tengo 5 respuestas en este texto. ¿Qué incluye seguir a Cristo? Vamos a tomar 5 respuestas y vamos a tomar mucho tiempo en número 4. Primera respuesta, oportunidades de prueba. Oportunidades de prueba. Número 1. Versículo 23. Cuando entró Jesús en las barcas, sus discípulos lo siguieron. Es importante notar la conversación que Jesús acaba de tener con los hombres. Antes de que Jesús subiera en la barca a sus discípulos, los 12, un escriba y otro hombre, el hijo de mayor de su familia, habían indicado realmente un falso deseo de seguir a Cristo. El escriba estaba demasiado ansioso, diciendo que seguiría a Cristo, pero sin contar el costo de la completa lealtad al Señor. El segundo hombre estaba poco ansioso, diciendo que seguiría a Cristo después de que su padre muriera, es decir, después de recibir una herencia, después de tener todo lo que quería él. Tenga en cuenta, es casi seguro que los 12 presenciaron esas 2 conversaciones y los 12 realmente siguen a Cristo en ese momento. Aquí está la situación. 2 hombres que dijeron que querían seguir a Cristo, pero no lo hicieron. Y ahora aquellos que están siguiendo están a punto de fallar en su estimación de lo que significa funcionalmente seguir verdaderamente a Cristo. No sé, el texto no dice si hubiera algo mal entre ellos. Van a darse cuenta que seguir a Cristo incluye aspectos dificultades. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos recordaría en su epístola en Santiago 1:3 que usted encontrará la prueba de su fe. Vas a tener esas pruebas. Hay 2 niveles básicos. Primero, la prueba de la autenticidad de su fe, porque los falsos creyentes se apartan en medio de pruebas severas, culpando a Dios o simplemente fallando en demostrar que su salvación en Cristo fue auténtica. Segundo, la prueba es el término de fortalecer tu fe, dando perseverancia, resistencia y firmeza en el Señor. ¿Recuerdas siendo joven, cuando las pruebas chiquitas eran el fin del mundo y luego 16 años después ves y dices, wow, esto era muy chiquito, bien chico, porque sabes que has resistido y tienes firmeza en el Señor? Entonces, tan pronto como los 12 subieron al barco para continuar siguiendo a Jesús, una prueba. ¿Qué incluye seguir a Cristo? Oportunidades de prueba, número 1. Eso es parte de seguir al Señor. Ahora, segunda respuesta, número 2, es resultados inciertos. Resultados inciertos. Versículo 24. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrieran la barca, pero Jesús estaba dormido. Ahora, si los discípulos tuvieran una teología completamente establecida de que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, entonces tal vez podrían haber recordado que Dios ha demostrado su señorío sobre la naturaleza. Jonás 1:4, pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar. Dios le dijo a Noé en Génesis 7:4 que iba a llevar una lluvia. En Números 16:32, el Señor abrió la tierra para tragarse al correr. Josué 10:13, el Señor paró el sol. Pero no se acordaban de esto. Y por si acaso se podía pensar que eso era un sol mar agitado. En un pequeño lago, el mar Galilea es enorme, 64 millas cuadradas, ubicada en un lugar inusual, propicio para el mal tiempo. En el norte, el monte Hermón está en el norte del mar Galilea, a 9,200 pies de altura. El aire enfriado por la nieve se precipita por la ladera sur. Puede causar olas proporciones del tamaño del océano, tormenta seria.
En 1980, el mar de Galilea no había mucha agua. Los exploradores encontraron un barco hasta mero abajo. Hay barcos hundidos desde el mar de Galilea. En el 1980 encontraron uno de esos. En Marcos 4:37 dice, las olas rompían en la barca de modo que la barca ya se estaba llenando. Ahora, yo no soy uno que va en un barco, pero si yo estoy en un barco, se está llenando al agua, y voy a encontrar algo, una cubeta para aventar las cosas, aventar el agua. Recuerde, Jesús es el que inició tomar el bote para cruzar. Él es el que tomó la iniciativa. Él lo hace como Dios omnisciente, sabiendo que se avecina una tormenta. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y como ser humano se ha permitido experimentar el cansancio normales. Ha estado trabajando duro en el ministerio. Está tan cansado que la tormenta no lo mueve. Nada lo sorprende. La tormenta, lo dormido, cuando él está dormido. Hubo múltiples factores que llevaron a los discípulos a creer rápidamente que estaban condenados porque no podían ver un posible resultado positivo. Primero, el Evangelio de Marcos indica que estaba casi oscuro, que se iba a poner muy aterrador que en anoche tuviéramos menos vista la orilla para ayudarlos. Segundo, versículo 24 dice que la barca estaba cubierta por las olas. Sí, el agua entraba en el bote, pero la idea es que las olas están enormes que cuando el bote estaba en el valle, el punto bajo, entre las olas eran significativamente más altas que el bote mismo. Desde la orilla el bote parecía desaparecer y desde el barco la orilla desaparecía por completo. Versículo 24 llama una gran tormenta, una mega seismo en griego, un evento enorme como un terremoto. Tercero, para que los discípulos creyeran que estaban condenados o iban a perecer, es que ese no es un enorme transatlántico en que están. Este es un barco chico. Ten eso en mente. Más mitad de ellos eran profesionales. En versículo 25, cuando dicen que estamos pereciendo, ¿qué significa eso? Que ellos nunca han visto una tormenta tan grande así. Ellos han pasado por tormentas, pero eso no es algo como ellos lo han hecho. Las olas es más grande que la barca. Seguir a Cristo significa vivir una vida de fe, donde las olas son más altas de lo que puedes ver, donde los resultados son inciertos. No sabes lo que va a pasar. Nunca creas la mentira que seguir a Cristo se trata de obtener todo tipo de facilidad y comodidad en esa vida. Los discípulos estaban haciendo un espectáculo de seguir a Cristo. Después de todo, se subieron al bote, pero ciertamente no se subieron en un crucero donde seguir a Cristo significaba que sus vidas ahora eran una gran fiesta. Tenga en un cuento que, excepción de Judas, quien resultaría infiel, todos los discípulos darían sus vidas al servicio de Cristo. Todos se iban a morir, menos Juan. Dios los perseveró y fue desterrado a la isla de Patmos. Pero no fueron solo los 12 tratando de seguir a Cristo. ¿Supieron esto? Marcos 4:36 dice que muchos se subieron a los botes para seguir a Jesús. Cuando llega la tormenta, todos los barcos estaban en problemas. Pues es, oh, mira, él está muerto, él está vivo. Están todos en peligro. Algunos decían, eso no era una buena idea. ¿Por qué estoy siguiendo a él?
ser incapaz de ver los resultados es precisamente lo que se requiere. Fe requiere una confianza creciente y duradera en el Señor. Y si pasas contenimiento en ver los resultados de lo que va a pasar, nunca vas a tener contenimiento. Dios ya ha resultado todo. No nos ha revelado lo que va a pasar. ¿Qué incluye seguir a Cristo? Número 1, oportunidades de prueba. Número 2, resultados ciertos. Número 3, encrucijada de crisis. Encrucijada de crisis. Versículo 25. Llegándose a él, los despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Este es un momento de crisis para los discípulos. ¿Es eso lo que significa seguir a Cristo? ¿Es el final? ¿Ya se acabó el ministro? Quiero ver unas suposiciones erróneas, lo que hicieron los discípulos. Número 1, Jesús no se preocupa por ellos. Jesús no es consciente de la situación. Número 3, Jesús no tiene el control total. Esas son las suposiciones erróneas que tienen los discípulos. Suposición número 1, Jesús no se preocupa por ellos, duda de su amor. Ellos dudan el amor de Cristo. Miraron sus circunstancias, vieron la terrible situación en la que encontraban, inmediatamente asumieron que dado las cosas veían realmente, dijeron, Jesús no debería importarle. Esa es a menudo nuestra teología predeterminada. Eso es algo mal. Acuérdate lo que dijo Jesús en Mateo 10. ¿No se venden 2 gorriones por un azarión y sin embargo ninguno de ellos caerán a la tierra sin vuestro Padre? Pero hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esta es una suposición errónea. Esta es una visión de Dios que dice que Él le gusta cuando suceden cosas malas. Suposición número 2. Jesús no es consciente de la situación. Ellos dudaron su omnisciencia. El Evangelio de Mateo no registra a Jesús saltando presa de pánico con los ojos muy abiertos. Es un camino desbalagado empezar a dudar la completa omnisciencia absoluta de Dios. Salmo 139 empieza con eso. Oh Jehová, me has escudriñado y me has conocido. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Entiendes mi pensamiento desde lejos. Tú examinas mi camino y mi reposo y conoces todos mis caminos. Jesús es Dios, como puedes decirlo. Él sabía la velocidad del viento, el tamaño de las olas, cuántas las olas había, cuántas otras barcas había. Él sabía cuántos galones en el agua. Él sabía las molucas de agua en el barco. Él sabía todo. Ellos dudaron su omnisciencia y también suposición número 3, dudaron su omnipotencia, que Jesús no es tan poderoso. Jesús conoce su misión, acuérdense. Se dirige hacia Jerusalén para morir en una cruz y resucitar en 3 días. El plan no es que se ahogue accidentalmente con sus discípulos en un mar. Los discípulos no confiaban en que Dios tuviera el control completo y total de la situación. No vieron la situación. Cuando nos sentimos fuera de control, es fácil atribuirlo esto a Dios también. Los discípulos están en este pánico y desesperación. En este caso, eligieron el pánico y la desesperación. Te aseguro que esta lección se queda con ellos, con grandes pruebas, que eso iba a ser para la iglesia cuando, ¿sabes? Si tengo un problema con un anciano, voy a servir al Señor, a la iglesia. Cuarta respuesta, incluida seguir a Cristo. Número 4, requisitos de lealtad. Versículo 26.
Y les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Vamos a caminar sobre eso por un buen tiempo. Ahora, algunos sienten que la traducción, ¿por qué eres tan cobarde?, es quizá un poco fuerte. Esta palabra, esta es una tormenta, se van a morir. Dice, ¿por qué eres tan cobarde? ¿Por qué son? Esta palabra se usa 3 veces en el Nuevo Testamento, dos veces en ese relato en Marcos y en Mateo, una vez. Y tuviéramos que considerar cómo se usa esa palabra en griega en otra ocasión. ¿Cómo se va a traducir esto? En el versículo 26. ¿Por qué son tan cobardes como si fuerais unos incrédulos? ¿Por qué son tan cobardes como si fueras unos incrédulos que no tenéis fe alguna en mí? En Apocalipsis dice eso, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, no van a tener una vida. Su temor los lleva a la destrucción eterna. Nos está diciendo Jesús, ustedes son hombres grandes, ¿por qué van a tener miedo? Le está diciendo hombres de poca fe. ¿Por qué me están tratando como si no soy su Dios? ¿Por qué son tan cobardes? Es un miedo no piadosa. Demuestra la deslealtad a Cristo. No es una reacción como que dice, por ejemplo, que uno casi te iba a pegar un vehículo de 6 pies y te salvas. No es un miedo así, sino miedo de deslealtad a Cristo, lo que enseñaron los discípulos. Si Cristo es rey sobre la creación, ¿es el rey sobre usted? ¿De verdad? Los discípulos no estaban tratando a Jesús como rey y estaban operando con miedo. Jesús los llama cobarde porque el rey está en la barca con ellos. Si tenía que escoger con todas las barcas, yo escogería el que tiene el rey porque su destino está ligado directamente al suyo. No tienes razón para tener miedo. Creo que una de las formas principales en que la cobardía, en el temor, que es impropio de un cristiano, se manifiesta es en el temor al hombre. El miedo de tener verdaderamente a Cristo como rey. En el contexto inmediato de tratar de crear contenimiento terrenal, el escritor de Hebreos versículo 5-6, asegúrate de que tu estilo de vida esté libre de amor al dinero. Él ha dicho, no te abandonaré jamás ni te desampararé. Versículo 6, para que digamos con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me hará el hombre? El escritor de Hebreos, está una cita de Salmo 118, versículo 6, dice, ya ves, por mí no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Eso no parece claro, eso no es una promesa de que el hombre no te hará nada malo. Significa que la lealtad al Señor es mucho más grande que cualquier cosa el hombre pueda hacerte, que cualquier pedida en la que puedas incurrir, vale la pena para seguir a Cristo. Quiero tomar el tiempo para resaltar 3 ejemplos del miedo del hombre. ¿Cómo se demuestra esto? El temor al hombre. Voy a decir 2 maneras. Primero, miedo a la sumisión incondicional. O podemos decir la idolatría del control. Idolatría del control. No tienen que ir, pero primero de Pedro 3:1-6 no tienen que ir, pero se lo voy a decir.
De la misma manera, vuestras casadas están sujetas a vuestros propios, para que, aunque algunos de ellos sean desobedientes a la palabra, sea ganado sin palabra por la conducta de sus mujeres. Y versículo 4, sino que sea la persona oculta del corazón con la cualidad incorruptible de un espíritu. Lo da un ejemplo de Sara en versículo 6, que fue sujeto a Abraham, no teniendo sin temer ninguna intimidación. Este texto es específico para las esposas que son verdaderamente sumisas a los esposos, pero puede generalizarse fácilmente a otras áreas de sumisión. ¿Cuál es el miedo de la esposa? Intimidación, es decir, en general cualquier cosa, pero sin miedo a ceder el control. Maridos, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no amarás contra ellas. Efesios 5:25. Las motivaciones, como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué consiste el miedo del hombre? No renunciar al control. ¿Qué tal los esclavos, aquellos bajo autoridad? Colosenses 3:22. Siervos, obedecen en todos los que son vuestros amos según la carne, no con el servicio de los ojos como los que agradan a los hombres, sino en integridad del corazón tenido al Señor. ¿Escuchas eso? Pues puedes honrar al Señor o puedes honrar al hombre, uno de esos dos. La mayoría de los miembros en Hebreos 13:17, punto número 2, era de los miembros de la iglesia a los ancianos. Hebreos 13:17. ¿Cuál es el miedo? Que puede que no tenga el control, que a lo mejor no sepa todo lo que deberías, lo que está pasando. Es de pérdida de control. El miedo a la sumisión incondicional es la idolatría del control. Segundo ejemplo, miedo al sacrificio evangélico. Miedo al sacrificio evangélico o idolatría de la comodidad. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, que estaba a punto de comenzar un tiempo de persecución: no temáis lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de vuestros en la cárcel. Se fiel hasta la muerte. El miedo al sacrificio del evangelio es mucho sentido, algo que casi ningún miembro de la iglesia en nuestra nación puede relacionarse realmente. El apóstol Pedro espera que los cristianos sufran por el evangelio. 1 Pedro 3:14. Pero aunque padecáis por causa de la justicia, sois benditos, y no temáis su temor, y no esturbéis. No solamente son los miembros de la iglesia, pero también los pastores. Pablo tuvo que advertir a la iglesia de Corinto que no hicieran temer a Timoteo. 1 Corintios 16:10. Y si Timoteo viene, cuídese de que esté con ustedes sin temor, porque está haciendo la obra del Señor. ¿Qué es lo que haría temer Timoteo? Duros, pocos receptivos o orgullosos miembros de la iglesia. Eso es lo que hiciera temer a Timoteo. Tanto los pastores como las ovejas deben operar sin temor. Para mí, como predicador, es altísimo ético, que tengo muchas motivaciones. Número uno, no tengo que tener pensado lo que piensan. Por un corto tiempo, incluso Pedro sucumbió al miedo del hombre. Gálatas 2:11-12. Pero cuando Cefas, Pedro, llegó a Antiguo, me puse a él cara a cara porque estaba condenado. Porque antes de que llegaba de algunos hombres de Jacobo, solía comer con los gentiles, pero cuando llegaron comenzó a retorcer y a apartarse, temiendo a la fiesta de la circuncisión. Iglesias enteras están construidas en torno a la idea de hacer feliz a la gente, de complacer incluso a los incrédulos. Mira, todos estamos en favor de los incrédulos entren por la puerta, pero no para hacerlos sentir cómodos
sino para presentar la incomodidad del Evangelio y glorificar a Dios. Hay un tercer miedo. Un tercero es miedo al colapso familiar o idolatría de la familia. Idolatría de la familia. Número 3. La Biblia es muy clara sobre las vidas piadosas, hacer matrimonios fuertes en el Señor. Jesús fue muy claro en el costo de seguir. Puede incluso incluir hacer una elección entre él y los miembros de la familia. Lucas 14:26, si alguno viene de mí y no aborrece a su padre y su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi Mateo. No puede ser mi discípulo. Mateo 19:29. Y todo el que ha dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o canijas por causa de mi nombre recibirá 100 veces más heredera de la vida. Hay un dicho común que dice, la sangre es más espesa que el agua. Este tener conocido dicho significa que las personas que están emparentadas de sangre, si ves significa, digamos, si tenés un hermano que va a pelearse con alguien y él no puede pelear, tú peleas contra ese su enemigo porque la sangre es más espesa que el agua. Esto se regresa, esa frase se regresa, esa versión más precisa y la larga del dicho es, la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Lo que significa que cuando se hace un pacto con sangre, como era la práctica en el Antiguo Testamento, ese pacto reemplazó incluso la obligación de la familia y el contexto del nuevo pacto, dada la clara admonición a la lealtad que Cristo dijo que la sangre del nuevo pacto es más espesa que el agua del vientre es de la familia. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo la armonización de Jesús? ¿Cómo se hace eso? ¿Permites y consientes el pecado habitual en tu hogar, en tu familia? Porque son familia. Es posible sufrir de idolatría de la familia de tal manera que comprometerás tu caminar con Cristo por el bien de apariencia de la unidad familiar. Nuestra familia es una gran familia. Debo darle un ejemplo, algo que es cercano a la casa. Casi todas las familias ahora tienen miembros que son transgénero o gays o lesbianas o cualquier alfabético que quieres usar. ¿Qué harás? Prediqué un mensaje completo sobre cómo trato con los parientes incrédulos. No tengo tiempo para explicarlo, pero al final el mensaje di 3 armas en las luchas por las almas de sus seres queridos. Estas pueden ser básicas, pero quiero verlas. Primero, número 1, es oración. Oración que es extraordinaria. Levítico 6:13. El fuego que se mantendrá ardiendo en el altar continuamente no se apagará. Carlos Spurgeon usó ese texto como una ilustración de las oraciones de los santos, siendo una llama siempre presente y ardiente ante Dios. Instituyó a su congregación a tomar momentos de oración, en especial por los que los acogiaba. Dijo, vayamos con llanto y pidamos al Espíritu de gracia y de súplicas, apartemos tiempos especiales para la oración extraordinaria. Teniendo en cuenta que nuestros textos más importantes en toda la Biblia sobre la doctrina de la elección fueron escritos por el apóstol Pablo, él pidió urgentemente oración extraordinaria por la salvación de sus oyentes. Colosenses 4:3, al mismo tiempo orad también por nosotros para que Dios nos abra puerta a la palabra para anunciar el ministerio de Cristo.
pidió segundo Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor adelante, ser honrado, que creído conversión a Cristo. Si usted está aplastado por el peso de la esperanza de la salvación de un ser querido, es solo un tiempo de oración extraordinaria, que ese peso será levantado, que su carga será completamente entregada a Dios. Entonces tal vez programe una noche a solas para clamar a Dios por su ser querido perdido, tal vez temprano en la mañana. Nuestro hermano Spurgeon escribió acerca de estos tiempos. Dijo, entreguemos a Dios nuestros corazones, todos ardientes de amor, y busquemos su gracia para que el fuego nunca se apague. Usemos los textos de las Escrituras como combustible para que el fuego de nuestro corazón son carbones encendidos. Hacemos mucho tiempo a las solas con Jesús. Primera arma, la oración, que es extraordinaria. Segunda, número 2. Segunda arma, protección, que es un ejemplo. Que aquí llegamos a donde, ¿qué tal leal eres a Dios? En Esdras 4, mientras los exiliados que habían regresado se preparaban para construir el templo de Dios, los incrédulos en área alrededor, aquellos que afirmaban adorar a Dios, pero eran sincretistas, también adoraban a otros dioses. Dijeron, yo voy a adorar a todos los dioses. Los líderes de los judíos les dijeron en Esdras 4:3, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, construyamos una casa para nuestro Dios. Ahora, eso se puede sonar duro. Y en el pensamiento popular de hoy, podríamos decir, oye, déjalos ayudar, déjalos fingir que son parte de ti, que eventualmente pueden llegar a la fe en Dios. En realidad, justo lo opuesto es cierto. Algunos son familia. Los judíos hicieron la declaración clara de que no violaron la santidad de Dios, fingir que los incrédulos eran como ellos. Entonces, ¿a qué nos referimos con protección como ejemplo? En la iglesia los incrédulos son absolutamente bienvenidos a venir a escuchar el evangelio, oramos por eso. Pero si una pareja gay incrédula viene y comienza a mostrar efecto físico, no, eso no va a pasar aquí. Si un incrédulo quiere causar problemas, no va a pasar aquí. Si un crédulo quiere impulsar inmoralidad sexual como extranjero, no sucederá aquí. Tenemos un proceso de membresía para demostrar que ser cristiano es ser apartado, seguir a Cristo a toda costa. Y en tu familia, a punto de idolatría. Hombres, voy a hablar con ustedes. Su primera responsabilidad es con su hogar. Que su matrimonio, su familia estén apartados para Dios, que tengan un hogar que abra la Biblia, que ore, que vaya a la iglesia, que honre a Cristo en el hogar. ¿Debería usted darle bienvenida a su pariente perdido e incrédulo? Claramente. Siempre que cuando sepan que Cristo debe ser honrado. Si quieren tener una boca cochina, les dice no pueden venir. Si quieren hacer alardar de un estilo de vida pecaminoso, traer un amante gay, no pueden venir. Si quieren ponerle cosas no piadosas a sus hijos, no pueden venir. Si generalmente son personas difíciles y terribles con las que violan la paz de su hogar, no pueden venir. ¿Qué pasa si te invitan a algo fuera de tu casa? Si eso va a violar la paz de su familia, va a hacer que sus hijos vean y escuchen cosas, especialmente a una edad temprana, algo que va a ir que va a causar que vas a tener que hablar sobre cosas que vieron, entonces no participas en cualquier de esas cosas. Simplemente le dices, me preocupo por ti y estoy orando por ti, pero primero soy leal al Señor y no permitiré que mi matrimonio, mis hijos estén rodeados de ese tipo de comportamiento pecaminoso. Tal vez tú y yo podemos salir y hablar algún tiempo. Nuestra familia sigue a Cristo y eso no le agrada. Ahora, eso no es una especie de legalismo para decir
que si esa persona perdida deja de hacer ciertas cosas, será salvada más. Bien, eres tú diciendo, debido a tu comportamiento que constantemente viola la paz de mi familia o hace que mi esposa o mis hijos se sientan incómodos, no puedo participar. No expones a tu familia a un pecado horrible solo para tratar de hacer feliz a un incrédulo, o peor, para alimentar la idolatría de la familia, el miedo de la fraternidad familiar. Aprovechas cada oportunidad que puedes para proclamar el Evangelio, pero vives una vida santificada y apartada. Esto requiere sabiduría y discernimiento para cada situación, pero en general nunca violes tu propia conciencia o impactes radicalmente la protección espiritual a la paz de tu hogar porque piensas que eso podría llevar a una persona a Cristo. No lo hará. De vuelta en Ezra, cuando el templo finalmente terminó, los judíos celebraron su primer Pascua. ¿Sabes quién también? En Esdras 6, dijeron que todos los que regresaron en el exilio también celebraron la Pascua. Israel como pueblo debía permanecer protegido y distinto y no ser contaminado por los adoradores de ídolos paganos. No significa que no fueran una influencia positiva. Los adoradores de ídolos vieron la devoción del pueblo al Señor y se convirtió en un testigo de su fe genuina y los trajo a Dios. Cuando tú, como individuo o como iglesia local, tratas de complacer al incrédulo y trata de mezclarse con el incrédulo, con la noción de que alguien de alguna manera pasara por alto, eso nunca va a funcionar. Ningún incrédulo va a decir, soy muy agradecido que lo que han dicho, wow, mi familia son leales a Cristo, y los incrédulos pueden decir, wow, ellos son leales a Cristo y mi familia no, y yo quiero ser como ellos. Tercera arma, persistencia, que es extensa. Es algo que te mantiene de tener miedo al Señor, a tener miedo al hombre. Escuchen, la decisión de dejar de ofrecer el Evangelio no es tu decisión, es la decisión del Señor. Hebreos 10, 26 a 27, porque si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una espantosa espera de juicio. Esa es la decisión del Señor. Cuando continúes compartiendo el Evangelio, cuando alguien te dice, no quiero escucarlo, ellos no pueden tomar esa decisión. ¿Cuán inútil es dejar proclamar el Evangelio solo para preservar la relación? ¿Para qué la conservas? ¿Para qué la estás conservando? Escuche, de nuevo, los incrédulos no deciden si usted proclama el Evangelio. Solo pueden decidir si se quedan en la habitación con ustedes, mientras ustedes comparten el Evangelio con ellos. Algunos pueden decir, bueno, no quiero ser molesto. Derecha, lo que el ser querido perdido piensa de ti es más importante que su destino eterno. Bueno, no quiero parecer tan agresivo. En el último día de la fiesta de las campañas, ¿qué es lo que dijo Cristo? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que en Juan 7:37, el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se levantó y exclamó, ¿qué tal empujante fue Jesús? El último día de la fiesta, el gran día, Jesús se levantó y exclamó, si algún tiene sed, venga a mí
y beba. Él arruinó el sentimiento de las festividades, donde el vino fluía. Yo recibo muchas preguntas sobre esto. ¿Qué hago con la familia? Sobre acción de gracias y Navidad. Muchos me dicen muchas preguntas sobre esos. Yo les digo, sean leales a Cristo, sean leales. Para de pensar lo que el mundo piensa de tu familia. Sean leales a Cristo. Nunca paras de proclamar el Evangelio a tu ser querido. Pero ¿qué pasa si literalmente no se quedan en la habitación o en una conversación conmigo sobre el Señor? Luego te retiras a la oración sabiendo que han escuchado el Evangelio y sigues pidiéndole al Señor oportunidades o puedes pedirle al Señor que alguien más comparte el Evangelio. Y si tu querido incrédulo te dice, quiero pasar tiempo contigo, pero no puedes hablar sobre Jesús, sino habla con él sobre en Hechos 4, cuando los apóstoles fueron arrestados, cuando dice, Pedro y Juan le respondieron, si es justo delante de Dios escuchar a vosotros antes que a Dios juzgáis vosotros, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Seguir a Cristo incluye requisitos de lealtad. ¿Qué incluye seguir a Cristo? Oportunidades de pruebas, resultados inciertos, encrujida de crisis, requisitos de lealtad. Y quinta respuesta, perspectiva objetiva. Objetivo significa que puedes ver tu propia situación como si estuvieras fuera de ella. Cuando profesionales médicos hablan sobre eso, quiero que ellos se dicen, ¿cómo lo hubiera hecho ese así? O yo lo hubiera hecho así. Cuando puedes ver una situación como de verdad es, da tremenda fuerza espiritual. Versículo 26. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. El Evangelio de Marcos dice, Soyofa pejimosa. Guarda silencio, quédate quieto, cállate y deja de moverte. ¿Y qué pasa? Se volvió perfectamente tranquilo. La misma palabra griega, megas, grande. Ahora hay un gran... Ahora, ¿cómo se calma normalmente una tormenta? Hay una reducción gradual del viento y la altura de las olas, etc. Pero eso es una calma repentina. Olas grandísimas de 15 a 20 pies que los discípulos iban tirando agua y de repente nomás Jesús dice algo y ¡pum! Se calma. Es calmada. Me imagino a un marinero dejando caer el cubo de su cubeta que la tira. Dios controla las tormentas. Jesús habló al viento y a los mares como si estuvieran vivos y le obedecieron y los obedecieron. La perspectiva objetiva es que cualquier prueba de fe que el Señor te envíe es un ambiente controlado. Todo está bajo su control. Y si quisiera para sus propósitos, podría correr la cortina por un momento para hacerte ver que detrás de la tormenta está la realidad de la calma perfecta de una vida y un mundo controlados por el Rey de la creación. ¿Eso es la realidad? A lo mejor en tu vida
quisieras que el Señor dijera, por favor, mantengan la paz. Él podría, pero todo está bajo control. Nomás imagínate como un marinero deteniendo una cubeta ahí nomás parado. ¿Es él tu rey verdaderamente? ¿O es usted digno de la reprensión de cobarde? Como Jesús les dio a los discípulos incluso en una situación aterradora. Durante la gran tribulación, vemos en Apocalipsis 14 que sucede un evento sobrenatural, un evento que conecta el temor de Dios con el hecho de que Dios es el creador, el rey de la creación. Apocalipsis 14, 6 a 7. Y dijo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Si tú crees que Él es el rey de la creación, Él es digno de la adoración. Recuerda que cité anteriormente Hebreos 13 a 6 para que digamos con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré quién me hará el hombre. Este vino de Salmo 118 y el Salmo 108 fue el himno final que Jesús cantó con sus discípulos al final de la Pascua antes de ser arrestado, juzgado y torturado y asesinado. Jesús cantó, el Señor es mi ayudador, no tendré miedo. ¿Quién me hará el hombre? Los discípulos hicieron una pregunta. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es ese que aún los vientos y el mar lo obedecen? Respuesta, Él es el rey de la creación. Es tú verdaderamente tu rey. Nuestro Padre, venimos delante de ti, ante ti, maravillados por el gran poder en que trae divino, majestuoso, puro poder. Y Señor, y ese fue ese poder que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Ese es el poder que nos trajo por medio del Espíritu Santo al Padre. Nos abrió los ojos de nuestros corazones para acercarnos a Cristo, a ver la gloria de Cristo, la degradación de nuestro pecado, la cochinidad de nuestros corazones negros. Fue ese poder que nos trajo, ese poder que nos regeneró, que nos hizo nueva creación. Y para ellos que a lo mejor están cuestionando si en realidad están adorando al rey, porque ellos están batallando con el temor de hombre y tienen ídolos. Oro que esa mañana que se acuerden de la palabra de Hebreos, que va a haber un tiempo que ya no va a haber tiempos de salvación, que ya no va a haber un tiempo de salvación para fe en Cristo, pero hoy no es muy tardado. Que los que no te conocen a ti, que se hagan, que ellos sean tus esclavos, que ellos sean verdaderamente todos los suyos. Pensamos ahorita el sacrificio del pecado. Oro que nos hagas nuestros corazones sobrios, que acordamos al Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.